Muy buenas tardes, mis estimados hermanos. Damos las gracias al Señor porque podemos estar reunidos hoy día acá alabando a nuestro Dios. ¿Cómo está el ánimo? ¿Bien? Bien. ¿Está como un poco ahí duditativo, para no decir dormido? Damos gracias al Señor por las alabanzas que entonábamos. Muchas de ellas eran como de un tono marcial, demostraban nuestra solidez en el piso, e incluso también el último que cantamos, le voy a leer una estrofa de ellas, del último himno que cantamos, dice: adelante en la lucha, oh soldados de la fe. Mi estimado hermano, somos soldados de la fe. Estamos demostrando y honrando a nuestro capitán, que es Cristo Jesús. Y después dice: dad loor, es nuestro el triunfo, gloria a Cristo nuestro Rey. ¿Ya? Entonces, nunca olvidemos, mi estimado hermano, que nuestro capitán o nuestro comandante es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y él se merece también nuestra adoración, nuestra alabanza a través de estos hermosos himnos. Vamos a ir a la palabra del Señor, así que le invito a que abramos nuestra Biblia, por favor, en el libro o en la epístola a los Hebreos. Allí en su Biblia, manténgalo allí abierto en la carta escrita a los Hebreos. Y antes de comenzar vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dirija en lo que vamos a conversar y lo que vamos a compartir el día de hoy. ¿Les parece? Así que vamos ahí en su lugar, inclinar nuestro rostro y dirigirnos al Señor en oración. Oremos. Amado Dios, gracias te damos porque nos das nuevamente el privilegio de abrir nuestra Biblia y poder, Señor, ver lo que nos quieres enseñar el día de hoy. Gracias, Señor, porque tú durante la semana que recién ha pasado, tú has estado con nosotros. Quizás ha sido una semana difícil, una semana, Señor, en la cual hemos estado atareados, hemos quizás noches sin dormir, pero gracias, Señor, porque nos das un tiempo para poder reconfortarnos y aprender de tu palabra. Pero, Señor, no queremos hacerlo sin alguna guía, sin alguna dirección, y por esa razón, Señor, te pedimos que tú seas el protagonista el día de hoy. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté moldeando nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a poder recibir tu palabra, a poder ser sensibles a cada una de las enseñanzas que nos quieres mostrar hoy. Oramos, Señor, por aquellos hermanos que quizás no nos pudieron acompañar el día de hoy, y te pedimos que tú, Señor, a través de la semana, tú también le estés hablando en sus vidas y en sus prioridades de la semana. Oramos, Señor, agradecidos por tu palabra. Gracias porque tenemos en nuestras manos también, Señor, esta carta a los Hebreos. Gracias porque podemos extraer y podemos tomar grandes enseñanzas de lo que has hecho tú por nosotros. Gracias porque tú has roto ese velo que muchas veces y que por la eternidad nos separaba de ti, pero gracias porque a través de tu Hijo Cristo Jesús podemos, Señor, verte nuevamente y podemos, Señor, contemplar tu presencia. Gracias te damos por este tiempo. Dirígenos en todo lo que podamos conversar y compartir hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a tener ahí abiertas nuestras Biblias en la carta o en la epístola a los Hebreos. Pero vamos antes a dar un poco explicación por qué elegimos o por qué vamos a ver algunos versículos allí en la epístola a los Hebreos. Bueno, en la epístola a los Hebreos es una carta anónima, ya no sabemos quién la escribió, pero sí tenemos una seguridad, es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, ese es mayor argumento posible para poder extraer grandes enseñanzas a través de la carta a los Hebreos. Probablemente fue escrita cerca del año 68 después de Cristo, y la autoridad divina que hay en esta carta es sin duda inspiración del Espíritu Santo. Entonces vemos allí muchas verdades teológicas o muchas verdades firmes y potentes para la fe cristiana, para poder entender lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces el motivo de esta carta fue escrita para suplir una necesidad de exhortación especial a los lectores hebreos que habían profesado su fe en el Mesías. Entonces había un grupo de personas judaizantes, quizás desde la niñez, desde pequeños les enseñaban los ritos y las ceremonias judías, pero ellos fueron alcanzados por el Evangelio de Cristo. Entonces ellos necesitaban una exhortación, necesitaban una enseñanza para que su andar cristiano pueda ser distinto y poder el Señor también estar apoyándoles en su crecimiento espiritual. Muchos de estos hermanos, judaizantes en un principio, pero todavía estaban allí en una condición vacilante. No sabían si adorar de cierta forma a Jehová, o no sabían si debía circuncidarse la persona o no. Entonces había mucha confusión de que si seguían o no su vida como judíos. Entonces vemos aquí a través del libro de los Hebreos esta exhortación especial
a aquellos lectores hebreos que habían profesado su fe en el Mesías. Entonces estaban con una condición un poco tambaleante, un poco vacilante, de que si ellos seguían siendo judíos, seguían haciendo sus ceremonias, sus ritos especiales, o ahora con la nueva vida en Cristo, cómo debían regirse en cuanto a sus vidas. Entonces vemos que el motivo por el cual se escribió esta carta era por un motivo especial: exhortar a aquellos hermanos, para poder liberar cualquier confusión, aclarar cualquier dificultad que había en sus vidas. Entonces allí fue escrita la carta a los hebreos. El propósito de esta carta también fue de confirmar a creyentes judíos, demostrando que el judaísmo del Antiguo Testamento ya había terminado. Ya no era necesario seguir haciendo los sacrificios. El sacrificio perfecto era Cristo Jesús. El cordero inmolado era Cristo Jesús. Entonces, a través de esta carta, el propósito de ella fue confirmar a aquellos creyentes judíos, demostrando que ya los rituales y el judaísmo ya no era necesario, sino que había terminado todo con Cristo Jesús, el cual cumplió todo el propósito de la ley. No era necesario entonces regirse allí por la ley ya era insuficiente. El único suficiente era el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces, el escritor allí quiso alertar a los identificados cristianos a que no caigan o no sigan involucrados en el judaísmo, que no siguieran con sus ritos y sus ceremonias, que alcancen la verdadera fe en Cristo Jesús y que la preeminencia de Jesucristo como Mesías debe ser latente en sus vidas. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto o del propósito del libro o de la carta a los hebreos? Allí mismo en el capítulo 1, ahí en su Biblia, Hebreos capítulo 1, versículo 1, y unos versículos maravillosos allí. Los primeros versículos de esta carta a los hebreos. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces el propósito de la carta a los hebreos está allí muy claro. Antes Dios habló a través de los profetas, habló muchas cosas de la ley, pero ahora el protagonista, ¿quién es? Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso dice allí, por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, el protagonista y la persona más importante del universo es Cristo Jesús. Entonces ya no era necesario cualquier otra cosa, cualquier otro ritual para los judíos creyentes en aquella época. Versículo 3 dice: el cual, o sea, hablando de Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios envió a su Hijo Cristo a morir por nosotros y Él lo hizo todo. Todo es suficiente, ese sacrificio fue satisfactorio para Dios y estamos aprobados y no es necesario cumplir cualquier otro ritual delante de Dios. Entonces, aquí en la carta a los hebreos se explica eso. Guía un poco el caminar de todos aquellos creyentes que en un principio, desde su niñez, eran judíos, eran practicantes de las ceremonias. Bueno, aquí el escritor aclara un poco más que ahora el protagonista no es la ley, sino que el protagonista es Cristo Jesús. Y hay unos contrastes allí. El escritor muestra muchas cosas buenas del judaísmo, pero también contrasta con cosas mejores. Y esas cosas mejores es obviamente Cristo Jesús. Entonces, Cristo es mejor que los ángeles, ahí más adelante dice, es mejor que Moisés, es mejor que Josué, es mejor que Aarón, el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto, que el pacto mosaico. Entonces, allí empieza a explicar que ahora con Cristo Jesús todo es mejor, todo es perfecto y ese sacrificio es suficiente de una vez y para siempre. Entonces, tiene como título el día de hoy lo que vamos a compartir respecto a la carta a los hebreos: libre entrada para acercarnos a aquel que prometió un día volver. ¿Usted cree que Cristo viene o no? ¿Amén? No lo veo muy convencido. ¿Cristo viene? ¿Amén? Amén. Entonces podemos nosotros aferrarnos a esa promesa. Si Él dijo que un día iba a volver, confíen, estimado hermano, Él sí que va a volver a buscarnos. Entonces vamos a ver
a través de la carta a los hebreos, esta libre entrada que tenemos ahora para acercarnos a aquel que prometió un día volver. Así que vamos, esta fue como una vista panorámica de la carta a los hebreos. Ahora vamos a ampliar el zoom, vamos a poner una lupa y nos vamos a dirigir al capítulo número 10. Allí mismo en Hebreos vamos a acercarnos un poco más y ver algunos detalles del sacrificio de Cristo y qué significa el poder entrar y acercarnos a aquel que prometió un día volver. Hebreos capítulo 10, allí vamos a tener y vamos a ver algunos versículos. Y particularmente este capítulo 10 del libro de los Hebreos empieza a explicar que ya los sacrificios no son suficientes, que antiguamente el pueblo de Israel, ¿qué hacía para expiar sus pecados? Tomaban, de acuerdo al pecado que habían cometido, tomaban un animalito o no, buscaban el mejor animal, ya sea de tamaño más grande o pequeño, depende de la cantidad de pecados o depende de la familia, y los ponían allí, hacían un sacrificio, derramaban la sangre y así eran perdonados por Dios. Pero aquí, particularmente este capítulo, les empieza a explicar el escritor y les dice: eso ya no es necesario, ya no tiene validez, el sacrificio que realmente vale es el de Cristo Jesús. Y lo vemos allí en los primeros versículos, y si gusta poder ver allí en el primer versículo del capítulo 10, en la epístola a los Hebreos. Dice el versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, si gusta allí o si le gusta subrayar su Biblia, hay ahí dos palabras importantísimas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. O sea, la ley ya no es suficiente, ya no es necesaria. ¿Por qué? Porque no puede hacer perfecto al hombre. Entonces aquí, desde el primer versículo empieza a explicar que los sacrificios de los animales ya no sirven de nada, son invalidados. Y el objetivo de los sacrificios en la antigüedad para el pueblo de Israel era la expiación y el perdón de los pecados. Pero con la venida de Cristo Jesús ya no era necesario. Ya lo mejor de lo mejor lo teníamos, que era Cristo Jesús. Entonces el pueblo de Israel o aquellos judaizantes que habían creído y habían depositado su fe en Cristo Jesús, ya no era necesario que siguieran matando animales, que siguieran haciendo sacrificios. El sacrificio suficiente y perfecto era el de Cristo Jesús. La ley no puede hacer perfecto al hombre, según el versículo 1. Pero ¿por qué ahora no es válido matar animales y por qué ya no es válido hacer estos sacrificios? La respuesta está en el versículo 4. Avancemos un poquito más allí en el capítulo 10, versículo 4. El por qué ya no sirve. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces aquí evidentemente este capítulo explica que ya la sangre de los animales no pueden quitar los pecados. Quedan inválidos, quedan sin atributos necesarios y no es suficiente este sacrificio delante de Dios. El sacrificio efectivo, el sacrificio preciso y perfecto fue el de Cristo Jesús. Ese sacrificio sí que fue suficiente y gloria a Dios porque nos ha dado ese Redentor, ¿no? Nos ha dado ese suficiente Salvador que es Cristo Jesús. ¿Y dónde lo vemos? Avancemos un poquito más allí en su capítulo 10 de la epístola a los Hebreos. Versículo 10, Hebreos 10:10, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y gloria a Dios porque tenemos ese único y suficiente sacrificio que es nuestro Salvador. Entonces ahí nos damos cuenta que Cristo suplió todas nuestras necesidades. Ya no es necesario matar más animales, ya no es necesario hacer más sacrificios, más cosas extrañas delante de Dios. Dios fue satisfecho con la sangre de Jesucristo. Entonces vemos acá que el escritor muy claramente les
menciona y les vuelve a decir, los sacrificios ya no son válidos delante de Dios. Entonces tenemos esta libre entrada para acercarnos a aquel que prometió un día volver, y una vez ya explicada todo este tema de los sacrificios y de que ahora ya no es necesario, ahora en Cristo Jesús accedemos a un nuevo lugar. Y número uno, tenemos un libre acceso a un nuevo lugar, a un lugar que quizás antes desconocíamos, pero ahora lo tenemos gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Avancemos un poquito más allí en el capítulo 10 y el versículo 19. Y aquí va a ser nuestra porción central para la enseñanza de hoy. Versículo 19 del capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Dice así entonces, versículo 19: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, al poder leer estos versículos nos damos cuenta que ahora tenemos este libre acceso a la presencia de Dios y tenemos esta libertad. Y dice ahí en el versículo 19 al principio, así que, o sea, después ya que les di todos los argumentos de que los animales ya no servían y que el sacrificio que realmente era válido era el de Cristo Jesús, a pesar de todo eso, de toda esa explicación, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Mi estimado hermano, gracias a Cristo Jesús, nosotros tenemos entrada libre a lo que es el lugar santísimo y la presencia de Dios. Tenemos esa libertad, esa abiertamente, claramente se ha dado a conocer la presencia de Dios. Y podemos, ¿le ha pasado alguna vez que a lo mejor va por las calles y las carreteras están todas despejadas? Es todo maravilloso, usted llega en 5 minutos a donde tenía que llegar, que comúnmente se demora media hora, pero llega en 5 minutos, es maravilloso, ¿no? Solo luces verdes, pasa por allí y genial. Es algo satisfactorio poder llegar a un lugar y poder tener ese libre acceso y esa libre entrada a donde usted desea. ¿Saben que gracias a Cristo Jesús, Él rompió ese velo que nos separaba de la presencia de Dios? Y gracias a esa sangre perfecta, nosotros podemos entrar al lugar santísimo. Entonces, vemos un poco, y si más no recuerda, ¿qué significaba el lugar santísimo? ¿Se lo recuerda? Bueno, en el tiempo de Israel, en los tiempos antiguos, allí se hacían los sacrificios y había lugares especiales. Estaba el lugar santo, que allí donde entraba el sacerdote y hacía sus sacrificios y presentaba sus ofrendas, pero había un lugar especial. Y este lugar especial era el lugar santísimo, o sea, era mucho más santo que el anterior. Y este solamente entraba una persona, y esa persona era el sumo sacerdote. Solamente él tenía la capacidad y la autoridad de entrar todos los días, ¿o no? No, él entraba solamente una vez al año, en el día de la expiación. Él iba, se presentaba, se preparaba todo un año para poder entrar algunos minutos a la presencia de Dios en el lugar santísimo, en el día de la expiación. ¿Y saben qué? Lo explica la Biblia, que allí estaba la presencia del Señor. Era un lugar perfecto y santo. Y era un lugar obviamente con restricciones. No cualquier persona podía entrar, sino que la persona capacitada para poder habitar y poder hacer también las ceremonias en aquella época. Pero vemos a través de este versículo que por la sangre de Jesucristo nosotros tenemos libre entrada a ese lugar. Ya fue roto el velo y podemos ingresar allí y podemos contemplar la presencia de Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad o teniendo esto abierto o está claramente visible, ha sido dado a conocer esta libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Gracias a ese sacrificio suficiente y efectivo, nosotros conocemos al Señor y su presencia. ¿Saben que sin Cristo jamás hubiésemos podido entrar a ese lugar? Sin Jesucristo jamás
hubiésemos podido acercarnos a la presencia de Dios, porque el pecado nos impedía entrar a esa presencia. Pero gracias al Señor, porque Él proveyó de un cordero suficiente y un cordero perfecto, que es el sacrificio de Cristo Jesús. Fue un sacrificio suficiente y efectivo, y conocemos al Señor y su presencia, y sin Cristo jamás lo hubiésemos logrado. Veamos un versículo que uno de mis favoritos, y lo quise también incluir el día de hoy. Hechos, sin cerrar por favor Hebreos, pero nos vamos a trasladar a Hechos, capítulo 4. Ahí hay un versículo que incluso hay canciones basadas en este versículo. Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos 4:12. Y gracias porque sin Cristo jamás hubiésemos logrado llegar a la presencia de Dios. Hechos capítulo 4, versículo 12, ¿lo tiene allí? Amén. Dice lo siguiente: y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro. Vuelvo a repetir: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mi estimado hermano, gloria al Señor, porque solamente en Cristo Jesús hay salvación. Solamente en Cristo Jesús. No podemos ser salvos por las obras que hagamos, no podemos ser salvos por alguna fuerza mística o por cumplir cosas o por dar todo mi dinero a los pobres. Dios nos ha provisto este Salvador, y este único Salvador, que es Cristo Jesús. No hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente Cristo Jesús. Entonces, sin Cristo jamás hubiésemos conocido a Dios. Jamás hubiésemos tenido este acceso a la salvación y este acceso a la vida eterna. Volvamos a Hebreos, por favor. Entonces vemos que gracias a ese sacrificio tenemos entrada al lugar santísimo. Entonces, libre entrada para acercarnos a aquel que prometió un día volver, y también, número 1, libre acceso, o tenemos libre acceso a un nuevo lugar, un lugar que antes desconocíamos, o que alguna oportunidad el hombre pudo contemplar la presencia de Dios, pero por culpa del pecado nos alejamos. Pero gracias porque a través de Cristo Jesús podemos restablecer esa relación con Dios. Número 2, también tenemos un libre acceso por un camino o por el camino nuevo. ¿Y cómo lo vemos allí? En el versículo siguiente, versículo 20. Lo tenemos allí en Hebreos capítulo 10, versículo 20, dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, el de su carne. Entonces, vemos que a través del sacrificio de Cristo Jesús, la fe en aquellos tiempos se demostraba como el camino. Se recuerda que en muchas ocasiones en la Biblia se les menciona: ¡ay, los del camino! Cristo en una oportunidad dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces aquí el escritor detalla muy bien que por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, gracias a ese sacrificio, o gracias a ese nuevo camino, o esa carretera ya despejada que Dios puso para tener acceso a su presencia, lo vemos y podemos alcanzar la presencia del Señor. Tanto para judíos como gentiles usaban muy comúnmente este término de el camino, ya de aquellos que seguían a Cristo Jesús. Y este camino se le llamaba así a la fe cristiana en aquella época, a los del camino. Pero también es un camino nuevo. ¿Y por qué es un camino nuevo si ya han pasado 2000 años, más de 2000 años? Bueno, para aquella época era algo nuevo para ellos. Era una nueva enseñanza y era ese nuevo para la época. Había sucedido hace poco la crucifixión. La resurrección de Cristo también había sido muy reciente. Entonces para ellos era obviamente un camino nuevo y un camino vivo, dice aquí. Y esa palabra vivo destaca a ese Cristo resucitado. Que ya no era un Cristo fracasado, no era un Cristo que había muerto en una cruz y allí estaba tirado. Cristo Jesús había resucitado, e incluso muchos de los presentes en aquella época quizás le habían visto ya resucitado. Quizás habían conocido su rostro, habían conocido allí el momento de su crucifixión, o muchos aprobaron de que se crucificara. Muchos gritaban en contra de Cristo Jesús quizás, pero vemos que aquí Cristo Jesús es este camino nuevo, este camino vivo que nos permite libre acceso a la presencia de Dios. Y dice ahí el versículo 20: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y le quiero un poco ilustrar qué significaba este tema del velo. Tenemos aquí una cortina, obviamente era una cortina excelente, ¿no? Pero había una cortina en aquella época
que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y ese velo, ya incluso se utilizó hasta los tiempos de Jesús, allí estaba presente en el templo, pero en un comienzo también se explicó de cómo debía fabricarse ese velo. Veámonos rápidamente allí sin cerrar o sin perder Hebreos, volvámonos al segundo libro de la Biblia, en Éxodo. Vamos a ver algunos detalles o algunas características de este velo, ya de esta cortina que Dios ordenó para poder fabricarse en aquel tiempo. Éxodo capítulo 26, vamos a ver aquí algunos versículos brevemente y algunas particularidades de este velo. Éxodo capítulo 26, versículo 31. Éxodo 26, 31. Y aquí está la orden por parte del Señor en cómo debían fabricar este velo. Ya era un velo que separaba obviamente la santidad de nuestro Dios o la presencia de nuestro Dios. Entonces debía ser un velo perfecto, ¿no? Debía ser hecho con excelencia para Él. Entonces, Éxodo 26, 31 dice, también, ordenándolo Dios obviamente, también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia, cubiertas de oro. Sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí, del viejo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo, y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Entonces vemos aquí que las instrucciones por parte de Dios para fabricar esta cortina eran muy precisas. Los colores, las dimensiones, de qué materiales debía haberse fabricado este velo o esta cortina. Entonces vemos allí que incluso Dios se preocupa de los colores que debía llevar. Muchos de los estudiosos hablan de que el azul representa lo celestial de Dios. También muchos estudiosos dicen que el color púrpura se refiere o demuestra o destaca la realeza de Dios. Y también el color carmesí acerca de ese sacrificio o la sangre del Mesías. Entonces vemos que aquí cada detalle tiene un propósito para poder ser fabricado. Entonces este velo era un velo, y dice allí en el versículo 31, menciona los colores que tienen que ser de lino torcido. Dice, será hecho de obra primorosa. ¿Y saben lo que significa esta obra primorosa? Esta palabra primorosa habla de un trabajo delicado y un trabajo a la perfección. Muchas veces en la televisión muestran artesanos que fabrican telares o hacen manualidades tan detalladas y tan perfectas, y uno trata de buscarle la pifia o algún error y no tiene ninguno. Saben que la fabricación de este velo era tan perfecto porque era para una persona perfecta, que es Cristo y Dios y la presencia de Dios, obviamente. Entonces, vemos acá que la fabricación de este velo fue de obra primorosa, fue delicadamente fabricado y hecho y confeccionado a la perfección. ¿Usted cree que ese velo tenía alguna hilacha por ahí? ¿O algún punto corrido? No, era un velo perfecto para la presencia de Dios. Entonces el propósito del velo era separar el lugar santo del lugar santísimo. Entonces esta obra maestra de la artesanía o esta obra perfecta, sucedió algo con él cuando murió Cristo, ¿se recuerda? ¿Qué pasó con el velo? Se rasgó de arriba abajo. Vamos a recordar esa instancia o ese momento en el Evangelio de Mateo. Vamos aquí al Nuevo Testamento y vamos a ver qué pasó con ese velo. Ese velo que a lo mejor no tenía ningún punto corrido, bueno, pasó algo con él al momento de la venida de Cristo. Mateo capítulo 27. Mateo 27. Vamos a leer desde el 46 en adelante. Mateo 26, 46, dice lo siguiente. Cerca de la hora novena,
Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, déjalo, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí dice el versículo 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. O sea, fue un suceso completamente extraordinario. La muerte de Cristo, cuando Él expiró, tomó su último aliento de vida, ¿qué pasó? Hubo un gran terremoto. ¿Y qué pasó con este velo tan perfectamente confeccionado? Se rasgó y se partió en dos, de arriba a abajo. Y me llama mucho la atención que, particularmente aquí el escritor en Mateo, detalla que fue desde arriba hasta abajo. Porque pensamos que a lo mejor si hubiese sido desde abajo hacia arriba, alguien podría haber escondido, ir y romperlo y rasgarlo con sus propias manos. Pero aquí particularmente el escritor dice que fue desde arriba hasta abajo. No había posibilidad de que una persona lo hubiese rasgado. Entonces vemos que aquí, gracias a la muerte de Cristo, hay un libre acceso para poder entrar a la presencia de Dios. Sin Cristo, sin ese sacrificio, no hubiésemos podido entrar a la presencia de Dios. Entonces tenemos esta libre entrada para acercarnos a aquel que prometió un día volver. Tenemos este libre acceso a un nuevo lugar, a un lugar que casi no conocíamos, pero también tenemos este acceso libre por el camino nuevo, este camino nuevo y vivo que es Cristo Jesús, y podemos ver que ese velo fue roto para que el ser humano, conociendo a Cristo Jesús, pudiese entrar. Esta panorámica gráfica es clarísima para ilustrar a nuestro vivo, a nuestro nuevo y a nuestro gran sacerdote que es Cristo Jesús. Volvamos a Hebreos, por favor, allí en nuestro pasaje central, después de ver los detalles de esta obra de la artesanía hebrea. Vamos a ver qué nos sigue hablando esta carta. Hebreos capítulo 10, versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Esto significó que se abría un camino nuevo y vivo para todos los creyentes a la misma presencia de Dios, sin ningún otro sacrificio ni sacerdocio que el de Cristo Jesús. Entonces, gracias a ese sacrificio, a ese camino nuevo y vivo que fue abierto para que nosotros podamos entrar a la presencia de Dios, gracias a ese sacrificio y gracias a esa labor de sacerdote que cumplió Cristo Jesús, nosotros podemos entrar o tener este libre acceso a la presencia de Dios. Libre entrada, entonces, para acercarnos a aquel que prometió un día volver. También tenemos un libre acceso a una persona confiable. Cristo Jesús sí que es digno de confiar. Él es una persona en la cual podemos confiar. ¿Por qué? Porque Él ha prometido muchas cosas y ha cumplido muchas cosas y faltan cosas que sucedan de las cosas que Él ha prometido. Entonces, es un Dios que cumple las promesas, que cumple lo que alguna vez prometió. Entonces podemos confiar y depender en aquella persona confiable. Hebreos capítulo 10, entonces sigamos avanzando allí con los siguientes versículos. Versículo 22. Y vamos a ver ahora cuál es la respuesta del ser humano. ¿Cuál es la respuesta si al contemplar que ya no son necesarios los sacrificios de animales, sino que Cristo es el nuevo camino, ese santo camino para poder alcanzar la presencia de Dios? Bueno, ahora, ¿cuál es mi reacción? ¿Cuál es mi respuesta frente a eso? ¿De qué manera yo reacciono frente a esa gran verdad? Vamos a ver cuál es la tarea nuestra ahora. Versículo 22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahora tenemos libre acceso a la presencia de Dios, entonces ahora es labor nuestra el poder acercarnos a Dios de una manera santa, de una manera pura, de una manera sin pecado, de una manera que podamos disfrutar de esa
presencia de Dios. Entonces tenemos este libre acceso hacia una persona confiable. Y dice el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero. O acerquémonos, esta palabra acerquémonos se refiere a abordémosle, adorémosle. Incluso invitemos a los que no conocen a Cristo Jesús a que se acerquen con un corazón sincero delante de Dios. Que ellos puedan conocer al Salvador como nosotros en alguna oportunidad le conocimos. Entonces allí está el desafío en nosotros a que no solamente nos acerquemos confiadamente nosotros, sino que animemos a los demás a que conozcan a Cristo Jesús y también se acerquen a Él de una forma confiada. Y después dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, con una fe certera, con una certeza completa, con una confianza a ciegas, que podamos depender del Señor y que esta confianza sea absoluta en las promesas de Dios. Entonces preocupémonos, mi estimado hermano, a que ahora si tenemos este libre acceso a través de Cristo Jesús, podamos acercarnos confiadamente, que nos acerquemos con este corazón sincero, en plena certidumbre de fe, que nuestra fe esté depositada realmente en Cristo Jesús. ¿Cómo está nuestra semana? Y decíamos en la oración, a lo mejor ha sido una semana difícil, hemos estado complicados, han sido una semana quizás de muchas tareas o incluso hemos dormido poco, pero le estamos entregando nuestras necesidades a aquel que abrió el camino para poder acercarnos al Señor. Entonces, acerquémonos, mi estimado hermano, a Cristo Jesús y a la presencia de Dios con un corazón sincero, con un corazón genuino. De decirle, Señor, tú conoces cada rincón de mi corazón, yo quiero que también obres en él. Entonces, a eso se refiere de acercarse con un corazón sincero. De decirle, Señor, me rindo delante de ti, tú conoces todo mi corazón, toda mi vida, quiero que también intervengas en mi vida. Entonces, que nos acerquemos en plena certidumbre de fe. Y dice más adelante el versículo 22, en plena certidumbre de fe, purificados y lavados purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces vemos que aquí Dios demanda que nos acerquemos de una forma digna delante de Dios. Entonces, si usted se fija, este lenguaje habla mucho acerca de las ceremonias que se hacían en aquella época. El sacerdote, antes de hacer cualquier cosa, tenía que lavarse las manos en una fuente especial, con un agua especial, y hacía todo un peregrinaje o todo una actividad especial para poder adorar y presentar un sacrificio digno delante de Dios. Entonces, ahora que tenemos este libre acceso hacia Dios, nuestra vida también debe ser pura, debe ser santa delante de Dios. No sacamos nada con acercarnos a Dios y exigir por parte de Dios, siendo que mi vida ha sido un desastre para Dios. Entonces, preocupémonos, mi estimado hermano, en poder tener una vida santa, de poder tener esta purificación, de poder tener este corazón lejos de la mala conciencia y que nuestro cuerpo también esté lavado con esta agua pura, que es el perdón de Cristo Jesús. Entonces, mantengamos allí esta certidumbre, acerquémonos con corazón sincero delante de Dios, en plena certidumbre de fe y purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Versículo 23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. O sea, mantengamos firmes significa poseer sin debilidad o firmeza. Muchos de los himnos que entonábamos hace un ratito atrás hablaban acerca de los soldados, ¿no? Y un soldado tiene esa posición firme, que si viene alguien lo empuja, él va a mantenerse firme allí porque nadie lo puede botar o derribar. Bueno, en nuestra vida, mi estimado hermano, mantengamos algo firme, algo con firmeza, algo sin debilidad. ¿Y qué debemos mantener firmes? Según este versículo dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. O sea, lo que hemos profesado, lo que hemos dicho, de que Cristo vendrá a buscarnos, que Él tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Bueno, esa profesión o esa cosa esa declaración que dijimos, podamos también mantenerla de una manera firme y sin fluctuar. Esta palabra sin fluctuar habla de que no se inclina o que no es vulnerable o que se mantiene tan firme que no tambalea. Entonces, vemos acá que esa profesión o eso que profesamos a diario de nuestra esperanza, debemos mantenerlos firmes. Esa profesión, esa proclamación de nuestro futuro y que tenemos esperanza en la vida eterna. ¿Y por qué debemos mantenernos firmes?
¿Y por qué nuestra profesión o lo que hemos declarado, lo que ha hecho Cristo Jesús en mí, por qué debo mantener ese testimonio delante de los demás que no conocen a Cristo Jesús? La respuesta está más adelante. Al final del versículo 23 dice, porque fiel es el que prometió. Dios es fiel en prometernos que un día va a volver, que Jesucristo va a volver a buscarnos. Entonces vemos la fidelidad en aquella promesa. Si Dios prometió algún día que iba a volver, Él lo va a hacer. Veamos un versículo referente a esto que está en 2 a Timoteo. Allí mismo, un poquito más atrás, allí en su Biblia, está 2 a Timoteo, capítulo 2. Allí nos detalla muy bien acerca de la fidelidad de nuestro Dios, y que lo que promete Él lo cumple. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 13, dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, ¿qué pasa con Él? Él permanece fiel. Y aquí está la frase por excelencia que queremos destacar hoy día. Él no puede negarse a sí mismo. Si Él prometió un día que iba a volver, Él no puede negarse a sí mismo al no cumplirlo. Él si dice que va a venir, es porque va a venir, mi estimado hermano. Él no se contradice. Él no tiene dos versiones. Él no dice sí primero y después dice que no, pero después vuelve a un sí. No. Dios tiene y es de una sola línea. Él dice que va a hacer algo y lo hace. Entonces debemos confiar en esta promesa. Si Él dijo que nos dará la vida eterna, aquel que confía, que deposita su fe en Cristo Jesús, es porque vamos a tener una vida eterna en Cristo Jesús. Entonces debemos nosotros considerar esto, mi estimado hermano, y no omitirlo. Siempre recordar que Él no puede negarse a sí mismo. Él no tiene dos versiones, Él no se contradice en ninguna de las palabras que ha dicho, sino que Él es fiel a lo que ha prometido y Él jamás se niega a sí mismo. Entonces vemos aquí que el libre acceso, sí, tenemos a esa nueva presencia que antes desconocíamos, tenemos también ese libre acceso o esa libre entrada por el camino nuevo, pero también tenemos este libre acceso a una persona confiable, a una persona que es digna de confiar. Cuarto, también tenemos un libre acceso para amar al prójimo. Tenemos la oportunidad para poder preocuparnos de la persona que tenemos al lado. Volvamos a Hebreos capítulo 10, allí en nuestro pasaje central de hoy. Hebreos capítulo 10, pero ahora avancemos al versículo 24. Dice lo siguiente el versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, aquí estamos continuando cuáles son nuestras tareas como creyentes. Si hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús, ahora la tarea nuestra es la del versículo 24. Considerémonos unos a otros. Esta palabra considerémonos significa entender claramente o sin dudar de que debemos considerar o debemos entender claramente a la persona que tenemos al lado. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Debemos nosotros incitar, debemos apoyar o debemos contribuir a que nosotros como hijos del Señor y como hermanos o como hijos de un mismo Padre podamos también estimularnos al amor y a las buenas obras. Debemos ser generosos, involucrarnos y demostrar ese amor hacia las demás personas. Entonces, Cristo, gracias a su sacrificio, tenemos esta libre entrada a ese lugar, tenemos este libre acceso para poder conocer a esta persona confiable, pero también tenemos este libre acceso o la oportunidad para amar y demostrar el amor hacia nuestro prójimo. Veamos 2 Corintios capítulo 8. Ahí hay un versículo referente a esto y por favor sin cerrar su pasaje central en Hebreos. Ya, pero vamos a ver ahora en 2 Corintios, un pasaje que también vimos en alguna oportunidad en la escuela dominical. 2 Corintios capítulo 8. Y hay un testimonio allí, testimonio de una iglesia ejemplar, de unos hermanos allí en las iglesias de Macedonia, que ellos estuvieron dispuestos a demostrar ese amor práctico a aquellos
que lo necesitaban. Entonces vamos a ver este ejemplo rápidamente de generosidad, de involucrarse en las misiones y también de involucrarse y demostrar ese amor hacia sus hermanos. Entonces, 2 Corintios capítulo 8, versículos del 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor acá en 2 Corintios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias en Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Versículo 7. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Entonces aquí vemos el ejemplo de estas iglesias en Macedonia, que a pesar de su pobreza, a pesar de sus necesidades, a pesar del tiempo complicado que estaban viviendo, ellos le pidieron y quisieron involucrarse, demostrando el amor a través de sus ofrendas. ¿Cómo está nuestro deseo de servir al Señor? A lo mejor no tenemos alguna dificultad en nuestra vida normal, en nuestra vida cotidiana, ¡pum!, y nos venimos abajo espiritualmente. No queremos venir a la iglesia y estamos tirados quizás boca abajo en nuestra casa, preocupados por lo que va a suceder. Mi estimado hermano, en los momentos de debilidad es cuando Dios más se manifiesta. Amén. Cuando vemos la fidelidad de nuestro Dios, Amén. siempre la vemos más claramente en los momentos débiles. Entonces, estos hermanos son un ejemplo para nosotros. Ellos, a pesar de su pobreza, a pesar del difícil momento que estaban viviendo, incluso de persecución, ellos estuvieron dispuestos a estar allí, en primera fila, aportando, ayudando y demostrando a aquellos hermanos que estaban pasando alguna necesidad. Y vemos ahí en el versículo 7, por tanto, como en todo abundáis, en fe, ellos eran destacados en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Entonces, el amor que ellos irradiaban era independiente al momento difícil que estaban viviendo. Entonces, ahora es la oportunidad, mi estimado hermano, ahora que conocemos a Cristo Jesús, ahora que tenemos este libre acceso a la presencia de Dios, es ahora la oportunidad de demostrar el amor práctico a aquellos que lo necesitan. El pastor, nos mencionaba esta campaña que vamos a estar ofrendando a nuestros hermanos, aquellos que tienen sus 2 bebés, respecto a los pañales. Utilicemos estas cosas para poder demostrar el amor hacia el prójimo, a aquellos hermanos que realmente necesitan de la ayuda de nosotros, sus hermanos en Cristo Jesús. Entonces, como amemos a Dios, demostraremos cuánto amamos a la persona que está al lado. Si yo digo que amo a Dios y no amo a mi hermano, ¿saben que la palabra de Dios dice que nos convertimos en unos mentirosos? Entonces, mi estimado hermano, amemos a Dios, y si nuestra cantidad de amor hacia Dios es tal, bueno, esa misma cantidad de amor demostrémosle a la persona que tenemos a nuestro lado. Como amemos a Dios, demostraremos cuánto amamos a la persona que tenemos al lado. Nuestra amabilidad abrirá puertas para hablar de Cristo. ¿Se recuerda el hermano Nelson la semana pasada? Una de las frases que nombró él, dijo: hermanos, ustedes con su amabilidad, con su saludo en la mañana a su vecino, con un buenos días a los compañeros de trabajo, usted va a demostrar que es un hijo de Dios, y eso le va a dar pie para poder hablarle de Cristo. Mi amabilidad y mi preocupación por el otro me va a ayudar y va a abrir puertas grandísimas para que yo pueda compartir de Cristo a las otras personas. Entonces, tenemos este libre acceso incluso también para amar a nuestro prójimo. Entonces, gracias y gloria a Dios porque nos ha dado ese camino nuevo y vivo delante de Dios para poder tener ese acceso a Dios, pero también hoy es la oportunidad, mi estimado hermano, de amar a nuestro prójimo y de demostrarlo con cosas prácticas, ya con cosas que podemos demostrarlo a través de nuestras manos. Quinto y último, también tenemos un libre acceso a seguir creciendo como cristianos.
Tenemos este libre acceso para poder conocer ese lugar, poder disfrutar de esta comunión con Dios, que antes no lo teníamos, pero gracias a Jesucristo la tenemos, pero también tenemos este libre acceso para poder seguir creciendo. Volvamos a Hebreos, nuestro pasaje central ya, y el último versículo, número 25. Hebreos 10, 25, un versículo muy conocido, un versículo que utilizamos para tirar las orejas, ¿o no? Ya aquellas personas que exhortan a otras, oye, tú has faltado a la iglesia, les mostramos allí Hebreos 10, 25. Pero ahí lo vamos a ver, este versículo maravilloso, allí en Hebreos. Versículo 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Tenemos este libre acceso incluso a seguir creciendo. Y ahora que tenemos un acceso libre a la presencia de Dios, ¿sabe qué, mi estimado hermano? El crecimiento como cuerpo de Cristo es vital para nosotros. Entonces, que podamos crecer. ¿Y cómo podemos crecer? Involucrarnos en el servicio al Señor, asistiendo a la iglesia, el poder exhortándonos los unos a los otros, recordando de que Cristo viene a buscarnos, que Él prometió un día volver y que nosotros estar recordando, y que el tener cosas, deficiencias en nuestra vida espiritual no se vuelva en una costumbre o en algún rito o en alguna monotonía. Que nuestra iglesia como cuerpo de Cristo pueda crecer en unidad y pueda crecer en amor. Y uno de los pasajes que nos exhortan más detalladamente respecto a este crecimiento como cuerpo de Cristo o este crecimiento en la congregación está en Efesios capítulo 4. Ahí vamos a ver allí una ilustración o algunos versículos que nos animan a poder seguir la unidad y el amor entre nosotros los creyentes. Efesios capítulo 4, ya estamos concluyendo ya. Efesios capítulo 4, allí el versículo 15 y 16. Ahí vamos a ver estos versículos que nos demuestran cuál debe ser nuestra unidad como cuerpo de Cristo y el amor que debemos demostrarnos también el uno al otro, como decía el punto anterior. Efesios 4, versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose ¿en qué? En amor. ¿Saben que la construcción de nuestro cuerpo de Cristo, el cemento o el concreto que estamos utilizando, debe ser el amor entre nosotros? Porque si no hay amor, ¿qué pasa en una construcción si el cemento es deficiente o tiene mucha arena? Va a venir un temblor o no y se va a tizar todo, hasta se podría derrumbar. Pero aquí nos anima el versículo, dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido, o sea, todos los ladrillos allí pegaditos entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, mi estimado hermano, aprovechemos la oportunidad de que ahora somos creyentes, tenemos libre acceso a la presencia de Dios, aprovechemos esta oportunidad para poder crecer como cuerpo de Cristo. Tenemos que predicar el Evangelio, allá vamos todos. Tenemos que invitar a personas a que puedan conocer el Evangelio de Jesucristo a una reunión especial, allí todos animando y apoyando. Hay un hermano en necesidad que necesita un apoyo económico, un apoyo de oración, allí debe estar la iglesia orando al Señor, pidiendo e intercediendo por esa persona. Hay un misionero que necesita de nuestras oraciones y de nuestro apoyo, allí toda la iglesia unida en amor, apoyando a ese hermano. Mi estimado hermano, la unidad en el cuerpo de Cristo es importantísima. Es importantísima para que podamos seguir adelante y entregar el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es urgente. La venida de Cristo es inminente. No podemos esperar más. Cada día que pasa estamos más cerca de la venida de Cristo. Y muchas veces no hemos hecho nada. No tenemos a lo mejor incluso la valentía, como decíamos en la mañana, de poder predicarle al compañero de trabajo que tenemos al lado. Entonces, aprovechemos la oportunidad, mi estimado hermano, que ahora tenemos este libre acceso a Dios, de poder crecer como cuerpo de Cristo, podamos crecer en unidad y podamos crecer en amor y poder apoyarnos en las actividades de la iglesia. Entonces, exhortándonos
a que estemos más cerca, alentándonos, rogando, llamar a estar cerca el uno al otro entre los hermanos. Y volvamos aquí a Hebreos, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, o como rito, o como monotonía. Dice, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cristo viene y es algo urgente, mi estimado hermano. El día se acerca de la venida de Cristo. Entonces debemos nosotros reaccionar. Y veamos un pasaje más para poder estar terminando en Primera a los Tesalonicenses. Primera a Tesalonicenses, un poquito más atrás, allí en Hebreos, pero un poquito más atrás. Allí está Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Tesalonicenses 4, 16. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Amén? Ahí vemos nosotros detallado de cómo va a ser la venida de Cristo. Va a venir, va a resucitar a las personas. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos encontrados allí para recibir al Señor en el aire. Entonces aquí el escritor, el último versículo de este capítulo, el versículo 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por tanto, exhortaos con estas palabras a todos los hermanos de la iglesia. Recuerden y vuelvan a recordar que la venida de Cristo es inminente. Y aquí este versículo del apóstol Pablo dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras que recién dije. ¿Le ha recordado a algún hermano o le ha recordado a alguien y le ha dicho que Cristo viene a buscarnos, que su venida es inminente? Recuerde que Dios no se contradice a sí mismo. Recuerde que Él no se niega a sí mismo. Si Él dice que vino y que va a venir y que van a resucitar primero los que están fallecidos y después nosotros, los que estamos vivos, incluso da detalles de cómo va a ser esto. ¿Usted cree que no lo va a cumplir Dios? Al contrario. Él es fiel en cumplir lo que ha prometido alguna vez. Entonces, estemos dispuestos, mi estimado hermano, a que como cuerpo de Cristo proclamemos esta gran verdad de que Cristo viene, y alentados los unos a los otros con estas palabras. Y como decía aquí en Hebreos, al final, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El tiempo es corto, mi estimado hermano. Debemos nosotros hablar a otras personas de Cristo, porque téngalo por seguro que si usted tiene familia que no conoce a Cristo Jesús, lo vamos a decir con todas sus letras, se va a ir al infierno por toda una eternidad. ¿Y usted qué ha hecho al respecto? ¿Le ha demostrado el amor hacia aquellos que no conocen a Cristo Jesús? Es el desafío para todos nosotros, mi estimado hermano, que como iglesia podamos ir creciendo, y específicamente también en el área de evangelismo, que podamos involucrarnos en poder predicar el evangelio a toda criatura. Por la sangre de Jesucristo tenemos un acceso directo a la presencia de Dios. Le ha dado gracias a Dios por ese sacrificio que nos permitió acercarnos a la presencia de Dios. Amén. Ya ese velo está roto, ya ese velo está accesible a poder acercarnos al lugar santísimo, a ese lugar de la presencia de Dios. Le hemos agradecido últimamente a Dios por enviar a su Hijo Cristo a morir por nosotros. ¿O estamos acostumbrados a todos los días a orar solamente por los alimentos y gracias por los alimentos y juntos? ¿Le hemos agradecido por esa provisión espiritual de la vida eterna? ¿O esa provisión que Él proveyó de un cordero suficiente y un sacrificio perfecto? ¿Compartimos esa gran noticia con otras personas? ¿Compartimos con otras personas de que Cristo vino a abrir ese camino nuevo y vivo para poder alcanzar su presencia? ¿Lo hemos compartido esta última semana? Él prometió volver, Él jamás se contradice y Él lo cumplirá. Mi estimado hermano, usted como hijo del Señor, ¿anhela conocer cara a cara a Cristo Jesús? Amén. ¿Amén o no? Amén. Vamos a poder contemplarle allí cara a cara, vamos a poder sentir su aroma, ¿no? ¿Se ha imaginado cómo será el aroma de la presencia de Dios? Mi estimado hermano, aprovechemos la oportunidad de poder hablarle a otros de Cristo, y así como tenemos esa satisfacción de tener la vida eterna, que otras personas también lo tengan. Demostremos el amor y la compasión por los perdidos. Ya es tiempo, alentados con las palabras de que Cristo viene a buscarnos. Demostremos el amor y la compasión hacia los perdidos. Cristo es nuestro camino nuevo y vivo. ¿Lo sabe la persona que tenemos al lado?
¿Sabe la persona que tenemos al lado de que Cristo vino y que Él abrió el camino para poder acercarnos a la presencia de Dios? Es labor nuestra, mi estimado hermano, que como iglesia podamos involucrarnos en poder hablar a otros de Cristo. Tenemos libre acceso también para poder seguir creciendo en el Señor. Tenemos libre entrada para acercarnos a aquel que prometió un día volver. Oremos. Amado Dios, gracias te damos porque nos haces recordar una vez más que tú has prometido volver y, Señor, esa promesa sigue en pie. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es tan efectiva en nosotros que podemos ver que gracias a ese sacrificio, ese velo ha sido roto, ha sido rasgado para poder nosotros tener un libre acceso a tu presencia. Gracias te damos por ese sacrificio y ese cordero inmolado perfecto que es Cristo Jesús. Gracias porque ese sacrificio es el suficiente para que nosotros podamos ser declarados justos delante de ti. Gracias te damos, Señor, porque en tu presencia podemos encontrar esa satisfacción. Pero sobre todo, como decíamos ahora último, ayúdanos a que como iglesia podamos involucrarnos en proclamar esta noticia a la persona que tenemos al lado, a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos. Ayúdanos, Señor, a que nuestro testimonio pueda ser un puntapié para poder que otras personas puedan conocerte. Ayúdanos, Señor, a que nuestra amabilidad pueda, Señor, ser una ayuda para que se abran las puertas del Evangelio a aquellas personas. Ayúdanos, Señor, a poder cumplir la misión que se nos ha encomendado, de poder ir y hablar del Evangelio de Jesucristo a toda criatura. Ayúdanos, Señor, a que como iglesia podamos cumplir el desafío de poder servirte, de poder honrarte y de poder entregar nuestras vidas delante de ti. Gracias, Señor, por este sacrificio, porque tenemos este libre acceso a aquella persona y a aquella presencia que un día, Señor, has prometido volver. Gracias te damos por tu palabra, porque podemos ver en la carta a los Hebreos, quizás una carta anónima, pero, Señor, muy verdadera y que nos menciona realmente que ya no es necesario cualquier otro sacrificio, sino que el sacrificio perfecto lo encontramos en Cristo Jesús. Amén. Danos ese peso y esa necesidad y ese amor, esa compasión por aquellos perdidos, para que ellos, así como lo hemos entendido nosotros, también lo puedan entender y puedan alcanzar la salvación. Ayúdanos, Señor, a tener esa compasión. El tiempo es corto, el tiempo y la venida tuya es inminente. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, estar pendientes y urgentes para poder predicar el Evangelio a aquellas personas que lo necesitan. Gracias te damos, gracias por tu palabra, gracias por nuestra iglesia y bendíganos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.